Iglesia, como parte de la introducción a la palabra en esta mañana, quiero preguntarles, ¿quiénes aman a Dios? ¿Cierto que todos? Quiero llevar una serie de ideas. Y si amamos a Dios, queremos intimar con Él, queremos conocerle más. ¿Dónde están los estudiosos de la palabra del Señor? ¿Quién lee la palabra del Señor? ¿Por qué? Parte de lo que tenemos que hacer nosotros como hijos de Dios, si le amamos, es buscarle cada día, buscarle a través de la palabra, intimar con Él a través de la palabra. De nuevo levanten la mano, ¿quiénes son los que se gozan en la palabra del Señor? Porque los quiero identificar, porque quiero hacerles unas preguntas. Sigan con la mano adelante, porque voy a hacer preguntas muy directas. Y la primera pregunta que quiero hacer, hermano, venga, miremos a quién se la voy a hacer. Pase acá adelante. La primera pregunta que quiero que tengamos para dar inicio a nuestra enseñanza y como parte de la introducción es: usted y yo, o ustedes, porque yo ya, tenemos claro cuál era la temática de la predicación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? ¿Qué era lo que más predicaba nuestro Señor Jesucristo? Algunos podemos pensar que el amor, ¿cierto? Que el arrepentimiento. ¿Quién apuesta más? Amor, arrepentimiento, ¿qué más? Perdón, eso es importante. La salvación, la resurrección, llevar el evangelio. Son todos esos elementos que hacían parte de la predicación del Señor. Pero para dar un poco de claridad, quiero que revisemos este pasaje. Vayamos al Evangelio según San Mateo, en su capítulo 4, y vamos a leer desde el versículo 12. ¿Estamos allí, iglesia? Dice la palabra del Señor: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, ¿qué hizo? Volvió a Galilea. Y dejando a Nazaret, vino y habitó en Cafarnaúm, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí. Versículo 14, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. Versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús, ¿a qué? A predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Lo que quiero enfatizar en este punto es ese último segmento. El centro, el énfasis siempre de la predicación de nuestro Señor Jesucristo era el reino de los cielos, el reino de Dios. Y en el transcurso de los próximos 40 minutos nos vamos a dar cuenta que en varios pasajes y en varias situaciones eso es lo que evoca. Y cuando hablamos del reino de los cielos, del reino de Dios, a mí realmente me sentía preocupado, me daba hasta temor predicar de esto. Porque cuando hablamos y escuchamos acerca del reino de los cielos y el reino de Dios, lo que vemos es que ¿qué tipo de predicación escuchamos? Que va desviada hacia otro lado, que el reino es ahora, que usted y yo somos reyes y sacerdotes. En eso es que se enfatiza muchas veces la predicación del reino de Dios. Pero la idea es que en el transcurso de esta mañana miremos que hay elementos más fundamentales que esa parte. Que el reino de Dios no es eso, que el reino de Dios son otras cosas. Y eso es lo que el Señor quiere
que nosotros prediquemos. No solamente desde el púlpito, sino que en la calle usted y yo demos testimonio del reino de Dios. Que el reino de Dios ha llegado a nuestras vidas. Que el reino de Dios nos ha transformado. Entonces, ¿cómo creen que se llama nuestra enseñanza en esta mañana? El reino de Dios, ¿cierto? Bueno, hermanos, ya para entrar en materia y para revisar nuestro primer punto, les voy a pedir que me acompañen allí adelante al Evangelio según San Marcos, en su capítulo 1, versículo 14. Los evangelios, toda la palabra, toda la Biblia, decimos y hemos entendido y lo creemos y sabemos que es cristocéntrica, ¿cierto? Porque habla del Señor, y los evangelios ciertamente nos hablan del Señor en cada parte. Y también hemos entendido que los evangelios se complementan. ¿Estamos allí? Marcos capítulo 1, versículo 14 al 15. He traído este pasaje porque hace referencia también al pasaje que leímos en la introducción. Y dice la palabra del Señor en esta porción: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea. ¿Haciendo qué cosa? Predicando ¿qué? El reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. De estos dos versículos quiero resaltar estos dos elementos. Primero, de nuevo, que la predicación de nuestro Señor Jesucristo se fundamentaba en la predicación del reino de Dios, del reino de los cielos. Pero que en este versículo 15 nos está esbozando los requerimientos para entrar en el reino de los cielos. ¿Qué nos está diciendo? El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Entonces, por lo tanto, ¿qué tiene que hacer el pueblo? Arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Para qué? Para que puedan entrar y pertenecer al reino. Miremos un par de referencias o una referencia que nos da un poco más claridad acerca de esto. Porque aquí veremos cuál es la relación que tiene el acercamiento del reino de Dios, el acercamiento de los tiempos con el reino de los cielos. Gálatas capítulo 4. Versículos 4 al 7. ¿Estamos allí, iglesia? Dice la palabra del Señor: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió ¿a quién? A su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Era necesario que fuese así. ¿Para qué? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, con un propósito, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Jesucristo. Lo que nos está diciendo la palabra es que cuando el tiempo se cumplió, era necesario que Cristo, que Dios enviara a su Hijo amado, a que muriera en la cruz, para que usted y yo fuésemos redimidos, para que usted y yo fuésemos rescatados. Y a través de esa obra, de la obra de la cruz, es que usted y yo nos podemos llamar hijos de Dios. Es a través de la obra de la cruz que usted y yo fuimos adoptados.
Es a través de la obra de la cruz que usted y yo somos herederos. ¿Herederos de qué? Del reino de Dios, del reino de los cielos. Y no solamente la obra, es por lo que hizo Jesucristo. Por eso, para cerrar este punto y para unirlo con esta referencia, podemos decir que el arrepentimiento y el creer son condiciones necesarias para que usted y yo seamos adoptados y convertidos en herederos del reino de Dios. Porque solamente a través de la obra de la cruz que usted y yo podemos acceder. Es por fe, es por arrepentimiento, es ser conscientes de que usted y yo, lo único que teníamos derecho era a muerte. Pero cuando vino esa luz resplandeciente, cuando Dios vino a nuestra vida, nos arrepentimos. Nuestra relación con el pecado cambió y empezamos a creer que Jesucristo es el Hijo de Dios y que por Él es que tendremos vida eterna, que nos adoptó, que nos hizo herederos del reino de los cielos. Eso es lo que predicaba nuestro Señor Jesucristo. ¿Y quién está gozoso por eso, iglesia? Amén. No somos ciudadanos comunes, no somos personas comunes, somos hijos de Dios. Eso no quiere decir que seamos más que los otros. Somos especiales para Dios. Tenemos mayor responsabilidad. Tenemos que testificar de lo que Él hizo en nuestra vida. Porque si usted y yo somos herederos del reino de los cielos, tenemos que comportarnos como tal, ¿o no? Y la reflexión en este punto es, ¿efectivamente nos estamos comportando como herederos del reino de los cielos? ¿O es más aún la reflexión? Devolvámonos un poco acá. Dice que para ingresar al reino de los cielos es necesidad el arrepentimiento y el creer. Ya lo hemos dicho en otras ocasiones. El hecho que usted y yo estemos en estos 3 o 4 muros no nos hace herederos del reino de los cielos. Es el arrepentirnos, es cambiar de dirección nuestra vida, es creer en la obra de la cruz y respetarla. Porque dice la palabra en Santiago, dice algo así como: Dios es uno. Lo creemos, ¿cierto? Dice que está bien que lo creamos, pero también los demonios creen y tiemblan. Por eso es necesario el arrepentimiento. Por eso es necesario cambiar de rumbo en nuestra vida, iglesia. Los tiempos finales están cerca. Y es tiempo que usted y yo nos revisemos. ¿Será que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios testifica a nuestro espíritu de que efectivamente somos hijos adoptados de Dios, que somos herederos? ¿O todavía queda esa ventana en nuestro corazón, esa luz porada de duda, que a veces nos sentimos sí y a veces no? ¿Me estoy haciendo entender, iglesia? Es necesario, más en este tiempo, que usted y yo entendamos esto. Entendamos la predicación del reino de los cielos, del reino de Dios. Porque hace más de 2000 años se acercó al mundo, vino a nuestras vidas y está próximo a volver, iglesia. Y usted y yo tenemos que estar preparados. Vamos a nuestro punto número 2. Ahora en nuestro punto número 2, les voy a pedir que me acompañen al Evangelio según San Juan. En su capítulo 3, versículos 5 y 6. En estos 2 primeros puntos vamos a ver cómo esos requerimientos que se tienen para pertenecer, para entrar, para tener acceso al reino de los cielos.
Juan capítulo 3, versículos 5 y 6. ¿Estamos allí, iglesia? Dice la palabra del Señor. Permítame, se los pongo acá. Dice la palabra del Señor. Jesús respondió. Allí está en el contexto del diálogo que tiene nuestro Señor Jesucristo con Nicodemo. Dice, respondió Jesús, de cierto os digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, ¿qué pasa? No puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Creo que empecé a leer muy abajo, ¿no? Porque tenía que leer desde el versículo 3. Permítame, leo desde el versículo 3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no podrá ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Pues ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Versículo 5. Jesús respondió, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahí están los 3 versículos que traía. Lo que quiero resaltar de este segmento de la palabra es que aquí de nuevo el Señor está dando directrices acerca del reino de Dios, del reino de los cielos. ¿Qué nos está diciendo? Que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es necesario nacer de nuevo para entender, porque Dios es espíritu y las cosas de Dios, espirituales de Dios se disciernen a través del Espíritu. Y el versículo 5 nos dice, de nuevo el Señor respondiéndole a Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Aquí nos da 2 situaciones. Es necesario nacer de nuevo para poder ver el reino de los cielos. Es necesario nacer de nuevo para poder entender el reino de Dios. Y es también necesario nacer de nuevo para poder entrar en el reino de Dios. De nuevo, iglesia, hacer la oración de fe no es suficiente. Venir a la iglesia todos los domingos no es suficiente. Es necesario nacer. Es necesario que nuestra vida sea transformada. Es necesario que nuestro espíritu sea renovado. Y cuando hablamos de nacer de nuevo, estamos hablando de una regeneración de nuestro espíritu. De que nuestras viejas costumbres quedaron atrás, como lo expresa la palabra, ese viejo hombre quedó atrás. Que usted y yo somos nuevos en Cristo Jesús. Que nuestros apegos, que nuestra relación con las cosas del mundo tienen que haber cambiado. Porque si usted y yo nos sentamos, yo allí atrás y usted por allá en su puesto, y nuestra relación con el mundo continúa siendo igual, sucederá algo muy fuerte en nuestra vida, mis hermanos. No hemos nacido de nuevo. ¿Y qué dice la palabra? Que es un requisito para entender y para ver el reino de los cielos, el nacer de nuevo. Es necesario nacer del Espíritu Santo para poder entrar en el reino de Dios. Iglesia, ¿cómo vamos con esos 2 requerimientos del reino de Dios? Realmente hemos sido conscientes de que no somos buenos en nosotros mismos, que bueno solamente es Él, y que tenemos que acudir a nuestro Dios poderoso, pidiendo perdón por nuestros pecados y hacernos parte de Él. Tomar esa obra de la cruz para nuestra vida, para que efectivamente podamos entrar al reino de los cielos. Somos conscientes
que usted y yo tenemos que ser transformados y lavados a través de la palabra para que nuestro comportamiento cambie y podamos ver y entrar al reino de los cielos. Porque de eso se trata el evangelio del reino de los cielos. De eso se trata la predicación de Jesucristo, del arrepentimiento, del cambio, de dejar nuestra vieja naturaleza. A veces pensamos que eso lo hemos escuchado y volvemos y lo escuchamos, pero es necesario volverlo a repetir para que usted y yo seamos conformes al corazón de Dios, para que usted y yo seamos conformes a la voluntad de Dios, porque Dios quiere una iglesia santa, limpia, sin mancha, sin arruga. Hermano, usted y yo somos la iglesia. Así que si hemos entendido que el reino de Dios es importante, que el reino de Dios es todo para nosotros, hay dos condiciones o tres condiciones que debemos de checar en nuestra vida, que son las que acabamos de ver en los pasajes anteriores. Este punto lo quiero resumir de esta forma: para ver y entrar en el reino de Dios, esto está directamente relacionado con el nacer de nuevo, nacer del Espíritu, ser transformados. Y una vez más lo voy a repetir, iglesia. El hecho que usted y yo vengamos los domingos, vengamos los miércoles y algunos vienen también los sábados, no nos hace herederos del reino de los cielos. El hecho de que yo esté parado hoy delante de ustedes trayendo la palabra del Señor, si no cumplo esos requerimientos, no me asegura que soy heredero del reino de los cielos. Porque es necesario que nuestro ser, que nuestro espíritu sea renovado. Es necesario que nuestra vida sea transformada. Y es muy fácil, hermanos. Los que tienen esposa, pregúntenle a su esposa. Y la esposa pregúntenle al esposo: ¿será que nuestra relación sigue siendo igual a la del año pasado, a la de hace 10 años? ¿Será que la obra que comenzó nuestro Señor Jesucristo en nosotros ha ido avanzando? ¿O seguimos siendo los mismos? Iglesia. Porque de esto se trata la predicación del reino de los cielos. Vamos a entrar a nuestro tercer punto. Y para hablar de nuestro tercer punto, les pido que me acompañen ahora al Evangelio según San Mateo, en su capítulo 10. Y vamos a leer desde el versículo 5. Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículo 5. Vamos a seguir hablando del reino de los cielos, pero vamos a darle otra dirección ahora, porque yo creo que con los dos puntos anteriores nos quedó claro cuáles eran los requerimientos, ¿no? Miremos y leamos esta palabra como iglesia. Mateo capítulo 10, versículo 5 al 7. Dice la palabra del Señor: a estos 12 envió Jesús. ¿Y qué hizo? Les dio instrucciones diciendo: por el camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino que id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero quiero hacer énfasis, es en el versículo 7. Y yendo ¿qué deben de hacer? Predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. De nuevo, nuestro Señor Jesucristo ha escogido a sus 12 discípulos, a sus 12 apóstoles. ¿Qué dice? Les dio instrucciones. ¿Y qué instrucción les dijo? Vayan y prediquen. Y lo que tienen que predicar es acerca
del reino de los cielos, el del reino de Dios que se ha acercado. Cuando uno mira ese pasaje puede pensar, bueno, es el Señor dirigiéndose a los 12. Pero iglesia, eso no solamente era para los 12, es para la iglesia también, porque esos 12 fueron el fundamento, los pilares de la iglesia primitiva, de la iglesia que tenemos actualmente. Pero también podemos decir, no, pues que esta instrucción es solamente que vayan a las ovejas perdidas de Israel. De nuevo, no. Este mensaje es para todo el mundo, para toda la iglesia en general. Vamos a ver un par de versículos que nos hablan de esto. Y el primero, vamos al libro de los Hechos, en su capítulo 1. Hechos capítulo 1. Versículos del 1 al 3. ¿Estamos allí, iglesia? Dice la palabra del Señor. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Versículo 2. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo, ¿a quiénes? A los apóstoles que había escogido. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Lo que quiero enfatizar con este versículo es que nuestro Señor Jesucristo, cuando empezó su ministerio, predicó acerca del reino de los cielos, del reino de Dios. Cuando le dio la primera comisión a sus 12 discípulos, ¿qué les dijo que predicasen? Acerca del reino de Dios, del reino de los cielos. Y cuando Él ya ha muerto y ha resucitado y va a ascender a los cielos, ¿qué es la nueva instrucción que les da a ellos? Que sigan predicando acerca del reino de Dios. De nuevo, iglesia, ¿será que nos queda duda acerca de la importancia de predicar acerca del reino de Dios, del reino de los cielos? Yo creo que no. Podíamos pasar el resto de la mañana revisando más versículos acerca de esto. Versículos que nos hablan de cómo el Señor evidenciaba que a través de sus obras se mostraba el acercamiento del reino de los cielos a la tierra, de cómo se evidenciaba la importancia del reino de los cielos en este tiempo, cómo se evidenciaba la importancia de predicar acerca del reino de los cielos para usted y para mí. De nuevo, lo otro que quiero también resaltar en este pasaje que leímos es que cuando el Señor se apareció a ellos y les dijo y les predicó acerca de nuevo del reino de los cielos, ¿qué eran los que estaban allí? Dice que los 12 menos Judas, ¿cierto? Pero era allí ese fundamento, esos pilares sobre los cuales se iba a empezar a crear o a levantar la iglesia primitiva. Porque de eso es que nos hablan los primeros capítulos del libro de los Hechos. Esto se los comento y se los repito para usted y para mí debe quedar claro que esto de la predicación del reino de los cielos también nos toca. Por más que lo miremos de lado, es algo que nos impacta directamente y que es necesario que usted y yo prediquemos acerca del reino de Dios. Miremos este otro versículo, Mateo capítulo 21, versículo 43. Evangelio según San Mateo.
capítulo 21, versículo 43. ¿Estamos allí, iglesia? Esta palabra está en el contexto de la parábola de los labradores malvados. Y me pareció fuerte y redarguyente cuando lo leí. Mire lo que dice. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y se dará y será dado ¿a quién? A gente que produzca frutos en él. De él, sí. En primera instancia, la interpretación de este pasaje es que le está diciendo al pueblo de Israel: ustedes me desecharon a mí, entonces el reino de los cielos va a ser dado a otros, va a ser extendido también a los gentiles. Nosotros nos podemos sentir gozosos de eso, ¿no? Ah, Señor, el reino de los cielos también es para nosotros. Pero esta palabra se puede extender también a nuestra condición actual, que nos está diciendo que usted y yo, como herederos del reino de los cielos, como hijos de Dios, si no damos fruto, ese reino también puede ser arrancado de nuestras vidas. ¿Me estoy haciendo entender, iglesia? Entonces, la reflexión en este punto es: ¿qué tanto fruto estoy dando para el reino de los cielos? O la pregunta es: ¿estoy dando fruto? Es la oportunidad de examinarnos cada uno de nosotros. ¿Será que lo que estoy haciendo con mi vida, si he declarado que el Señor Jesucristo es mi Rey, mi dueño, que mi vida le pertenece, será que lo que estoy haciendo con mi vida está contribuyendo al reino de los cielos? ¿O lo que estoy haciendo con mi vida es para complacerme, es para andar en mis deleites, es para andar con mis deseos? Y está bien, yo voy a la iglesia, sirvo a veces, diezmo, voy juicioso cuando puedo, voy los domingos, los sábados, los miércoles. Porque eso no es lo que está diciendo la palabra. Él está esperando que usted y yo demos fruto, y mucho fruto, fruto en la abundancia. Porque también dice la palabra del Señor en el Evangelio según San Mateo, que somos pegados a la vid, a nuestro Señor Jesucristo. Y los pámpanos que no den frutos, o las ramas que no den frutos, ¿qué va a pasar con ellas? Van a ser cortadas. Aquí lo expresa de otra forma: el reino de los cielos va a ser arrancado de ellos, pero el resultado es el mismo, iglesia. ¿Qué tanto estamos haciendo para el reino de los cielos? ¿O nos hemos contemplado, ¿cuál es la palabra? Nos hemos acostumbrado, nos hemos amoldado, o nos hemos complacido con decir simplemente que somos hijos de Dios, que somos herederos del reino de los cielos? Y figurativamente, alegóricamente, tenemos una parcela ya separada, pero esa parcela está llena de monte, porque no la hemos labrado, porque no la hemos sembrado, porque no estamos produciendo fruto. Y el Señor ha dicho que para su iglesia le ha dado dones. Usted y yo tenemos dones que tenemos que colocar al servicio de la obra, al servicio del reino de Dios. De nuevo, lo que quiero que usted y yo encaremos es: ¿qué tanto estamos haciendo para el reino de los cielos? ¿O preferimos quedarnos sentados esperando que otros hagan? Iglesia, lo que nos está diciendo este versículo que leímos en Mateo es que eso no es suficiente, esa no es la voluntad de Dios, eso no es lo que quiere Dios para sus hijos, para sus herederos, para los que actúan, para los que viven en el reino de los cielos, en el reino de Dios.
¿Estamos claros acerca de eso? Y no lo digo yo, lo dice la palabra. La idea con este punto es que nos sacudamos, iglesia. Que revisemos cuáles son las prioridades en nuestra vida. Y cuando usted revise esas prioridades, quiero que lo coteje con esto. La primer prioridad debe ser para nuestro Dios. Porque lo hemos leído, lo hemos dicho, lo entendemos, de que fuimos creados para la alabanza de su gloria, que le pertenecemos a Él, que no nos pertenecemos a nosotros mismos. Pero muchas veces, iglesia, esta palabra se nos queda en palabra, en viento que sale de nuestra boca y se va. Porque nuestro corazón está en otra parte. Ciertamente la palabra del Señor dice, este pueblo de labios me ama, pero su corazón está lejos de mí. Y esa es una palabra que nos evoca a que nos evaluemos. Que revisemos qué es lo que usted y yo estamos haciendo con nuestra vida. Porque Jesucristo no fue a la cruz para que usted y yo vivamos en nuestros deleites. Jesucristo fue a la cruz para que usted y yo seamos santos, para que usted y yo le sirvamos. ¿Entienden? Eso es parte de la obra de la cruz. Eso es parte de la predicación del reino de los cielos. Porque de nuevo, en la actualidad muchas veces cuando se predica el reino de los cielos es oro y plata. Pero eso es la añadidura, iglesia. Es la añadidura. Si muchas veces posponemos nuestro servicio para el Señor porque necesitamos el oro y la plata, le digo, hermano, es mejor el oro y la plata que llega como añadidura de nuestro Señor Jesucristo, porque la que conseguimos con nuestros esfuerzos se puede ir, se puede escurrir en nuestras manos. Estoy siendo enfático en este punto, iglesia, porque es importante. Porque es necesario que usted y yo revisemos nuestra prioridad. Porque es necesario de que hagamos los ajustes en nuestra vida, iglesia. Esta semana que hablaba con los pastores, ayer o antier, dentro de las conversaciones, mencionábamos, o me decía la pastora, de que el mayor anhelo que tienen ellos como pastores es que los 120, los 200 o los 300 que nos congregamos en esta iglesia, todos vayamos a la presencia del Señor. Y por eso es necesario predicar de esta forma. Por eso es necesario que usted y yo nos confrontemos. Por eso es necesario de que usted y yo nos revisemos. ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida? ¿Qué estamos haciendo con los dones? Iglesia, el tiempo vuela. El tiempo se va, se nos escurre entre los dedos. Ayer que hablaba con un hermano, le decía, ya estoy cerca de los 50. Cerca de los 50, y cuando pienso, cuando mi padre tenía 50, yo le decía, ya está anciano. El Señor está viejo. A lo que voy, iglesia, es que yo no he visto pasar estos 50 años en mi vida, pero ya casi tengo ese peso sobre mis hombros. A lo que voy es que la vida se nos escurre entre nuestras manos, y lo único que debe de importarnos, lo único que va a quedar al final, son las cosas que hicimos para nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo fue nuestra conducta de acuerdo a la voluntad de Dios? Te cuento, a mí me gustan las buenas cosas, y muchas veces nos quedamos en las buenas cosas. ¿Me explico? A mí me gusta la comodidad. ¿A quién no le gusta la comodidad? A todos, ¿cierto? Todos queremos casa, carro y beca, ¿no? Pero iglesia, hay que revisar esas prioridades. La palabra no dice que usted y yo no tengamos casa, carro y beca.
es la forma en que lo vamos a tener. Porque también dice la palabra que usted y yo pues nos sentiríamos mal, estoy parafraseándolo, si no viéramos la misericordia de nuestro Dios en esta tierra. Y nuestro Dios ciertamente es grande y misericordioso. Si Él pudo crear este mundo de la nada, ¿cómo no nos va a poder proveer lo que necesitamos? Yo creo que ya es necesario que pasemos al otro punto, ¿cierto? Oh, espérame, que aquí tengo, este es el versículo que leímos ahora. Este punto lo quiero cerrar, lo queremos cerrar de esta forma. La iglesia se debe de preocupar por continuar la enseñanza del Señor Jesucristo. ¿Y eso qué es? Predicar acerca del reino de los cielos. Porque el reino de los cielos es importante, porque el reino de los cielos para nosotros debe ser el todo. Es nuestro mayor baluarte, nuestro mayor regalo, nuestro mayor tesoro. Punto número 4. Llevamos como media hora hablando del reino de los cielos, ¿cierto? Y el reino de Dios. Y la pregunta en este punto número 4 es, ¿qué es el reino de los cielos, hermanos? ¿Qué es el reino de Dios? Cierto que todavía no podemos tener ideas del reino de los cielos, podemos tener idea del reino de Dios, pero lo que les puedo decir es que el reino de Dios, el reino de los cielos no es la iglesia. El reino de los cielos, el reino de Dios no es aquí y ahora como muchos lo predican. El reino de Dios, el reino de los cielos es otra cosa. Para entender esto, les voy a pedir que me acompañen a la carta a los Romanos en su capítulo 14. Carta a los Romanos, capítulo 14. Y vamos a leer desde el versículo 17 hasta el 19. Lo voy a leer completo pues para que tengamos el contexto, pero realmente nos vamos a centrar en el versículo 17. ¿Estamos allí, hermanos? Dice, porque el reino de Dios, ¿qué no es? No es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo. ¿En qué? En el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Jesucristo, ¿a quién agrada? Agrada a Dios. Y esa no debe ser nuestra prioridad, agradar a Dios. Y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Pero el versículo que quiero resaltar es este, el 17, donde nos habla de qué no es el reino de Dios y de qué sí es el reino de Dios. Dice que el reino de Dios no es comida ni bebida. Y ciertamente, iglesia, en estos tiempos donde andamos en afanes, que queremos esto y lo otro, muchas veces nuestro corazón, nuestras acciones se centran en ¿qué? La comida y la bebida, ¿o no? Pero eso no es el reino de Dios. Nos dice la palabra que el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Para hablar de justicia, vayamos a la carta a los Efesios. Efesios capítulo 4, versículo 22. ¿Estamos allí, iglesia? En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados ¿de qué? Del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente,
y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, creado según la voluntad de Dios, creado según el modelo de Dios. ¿En qué? En justicia y santidad de la verdad. En los primeros versículos del 22 al 23 nos reafirma lo que vimos en los dos primeros puntos, ¿no? Que es necesario arrepentirnos, que es necesario creer, que es necesario nacer de nuevo, que es necesario ser transformados, que es necesario dejar el hombre viejo. Pero lo que quiero resaltar en esta parte es lo que nos dice el versículo 24. Vestidos del nuevo hombre, que es creado según Dios, según la voluntad de Dios, según el propósito que tiene Dios para los hombres, para las mujeres, para su iglesia. Creados en justicia y en la santidad de la verdad. Y lo que pasa, iglesia, es que, de nuevo, este mundo, dice que el Dios de este mundo es el diablo, ¿no? Es Satanás. Y muchas veces nuestra vida está gobernada, está dirigida por esa corriente del mundo. Y no nos deja actuar en la justicia ni en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. No nos deja actuar conforme a lo que Él quiere. Porque lo que está diciendo la palabra es que usted y yo, si hemos sido adoptados como hijos de Dios, hemos sido transformados, y que esa justicia de Dios debe gobernar nuestra vida, que esa justicia de Dios debe resplandecer en nuestra vida para los de afuera, que esa justicia y santidad de Dios que encontramos en la palabra es la que nos debe de dirigir y nos debe de guiar nuestros pasos en este mundo. Pero, iglesia, si el reino de Dios es justicia, paz y gozo, cuando no andamos en la justicia de Dios, no estamos andando en la dinámica del reino de los cielos, no estamos andando en la dinámica del reino de Dios. Lo que quiero decir es que cuando usted y yo no andamos conforme a ese modelo que definió nuestro Dios a través del Señor Jesucristo, para que usted y yo lo sigamos, cuando no andamos como Él anduvo, nos estamos apartando del reino de los cielos. Porque es necesario de que usted y yo testifiquemos al mundo, a los que están afuera, de lo que ha hecho nuestro Dios en nuestra vida, de que efectivamente seamos deseables para los que están afuera. Y me explico: que ellos, cuando nos vean actuar, cuando nos vean caminar, cuando nos vean hablar, digan: yo quiero tener lo que Él tiene, yo quiero ir a la iglesia que Él va, yo quiero que mi vida sea como la de esa persona, como la de esa familia. Yo quiero que mi vida sea transformada, porque ese modelo de vida está conforme a la justicia y santidad de Dios que describe la palabra. Y esto nos habla de testificar, iglesia. ¿Qué tanto testimonio estamos dando hacia la de afuera? Porque de eso se trata también el reino de Dios. Esa es la esencia del reino de los cielos. Lo acabamos de leer. Vayamos al otro punto: justicia. Ahora hablemos un poco de paz. Y para hablar de paz, vayamos a la carta a los Hebreos, en su capítulo 12. Hebreos capítulo 12, versículos 13 al 17. ¿Estamos allí, iglesia? Dice la palabra del Señor en la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 13. Y haced sendas derechas
para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Lo que nos está diciendo la palabra hasta allí es que usted y yo, a través de la palabra, tenemos que trazar sendas derechas. ¿Para qué? Para que lo cojo de nuestras vidas sea sanado. La obra de la cruz ciertamente ya fue efectuada, pero usted y yo estamos viviendo y caminando un proceso de santificación, un proceso de transformación. Y en este contexto de la paz, ¿quién no ha ofendido a alguien en este recinto? ¿Cierto que todos hemos ofendido? Así que, iglesia, cuando yo he ofendido a alguien, lo que está pasando es que lo cojo de mi vida se está saliendo de la senda. Y lo que nos está diciendo la definición acerca de lo concerniente al reino de los cielos es que eso cojo tiene que ser sanado por la palabra, para que mi vida efectivamente camine en esa senda derecha. Por hoy estamos hablando de los que ofenden, pero ¿qué pasa con el ofendido? Hermano, cuando nos ofenden y no perdonamos, eso cojo de nuestra vida se está saliendo de ese camino derecho que el Señor pidió que trazásemos. Lo que está diciendo la palabra es que no importa lo que nos hagan, nosotros tenemos que perdonar. Lo que nos está diciendo la palabra es que Jesucristo nos dio testimonio acerca de perdonar. Dice la palabra que cuando a él lo bofeteaban, ¿será que él decía algo? ¿Es que yo soy Dios? ¿Será que él sacaba pecho? ¿Es que no saben quién soy yo? Les decía. No, ponía la otra mejilla. Dice la palabra que él enmudecía. Y eso es lo que espera nuestro Dios, que usted y yo, como herederos del reino de los cielos, actuemos de la misma forma. Versículo 14 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Lo que nos está diciendo allí, que andar en paz con todos los hermanos es necesario, que andar en santidad es necesario para poder ver el reino de los cielos, para poder ver a nuestro Señor y a nuestro Dios. Versículo 15: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Versículo 17: porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Lo que nos está diciendo la palabra es que procuremos estar en paz con todos, porque cuando no tenemos paz, cuando la palabra también nos habla de que vamos a tener pruebas, que vamos a tener cargas, que vamos a tener disputas, ¿cierto? Pero cuando usted y yo no perdonamos y guardamos esto acá, esa confrontación en nuestro corazón, ¿qué puede venir a nuestra vida? Raíces de amargura. ¿Y qué dice? ¿Qué pasa con las raíces de amargura? Que podemos ser contaminados, que podemos ser estorbados, que podemos perder la gracia de Dios, que podemos perder el acceso al reino de los cielos. Porque la definición del reino de los cielos es que es paz para con todos. Vamos a nuestro último punto, el gozo. Y para hablar del gozo, quiero que vayamos al libro del profeta, el libro de Nehemías,
en su capítulo 8. Vamos a leer el versículo 10. Nehemías capítulo 8, versículo 10. El contexto de esta palabra es que Esdras, el escriba Esdras, está leyendo la palabra delante del pueblo, porque hacía tiempos que no la escuchaban. Ellos están conmovidos, pero el contexto general es que ellos están en tribulación, están en preocupación, están en guerra porque quieren reconstruir el templo para el Señor. Y mire lo que dice la palabra en este episodio. Luego les dijo: id, comer grosuras, bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es nuestra fuerza. El gozo de Jehová es nuestra fuerza. Y lo que pasa, iglesia, es que cuando usted y yo perdemos el gozo, no podemos amar. De hecho, cuando perdemos el gozo, perdemos hasta el apetito, ¿no? Porque muchas veces nos sentimos tan mal que ni queremos comer. Cuando usted y yo perdemos el gozo, no podemos servir, iglesia. Porque para servirle al Señor tenemos que estar gozosos. Porque para servirle al Señor nos tenemos que sentir privilegiados de lo que estamos haciendo para Él. Pero ¿qué es lo que leemos en ese pasaje? Que a pesar de la situación que el pueblo estaba viviendo, de tribulación, de guerra, ¿qué le está diciendo el Señor? Vayan y coman. Comed de grosuras, bebed vino dulce, estén gozosos, estén llenos de júbilo, porque el gozo de Jehová es nuestra fuerza. Cuando las maquinaciones del enemigo nos roban nuestro gozo, entregamos también todas las misericordias que el Señor puede dar a nuestra vida. Empezamos a flaquear en nuestra fe, empezamos a dudar, porque están relacionadas directamente. Cuando estamos victoriosos en el Señor, todos estamos gozosos, ¿cierto? Pero cuando vienen las pruebas, a veces temblamos, a veces dejamos que el enemigo nos robe el gozo. Y de nuevo, iglesia, esa es parte de lo que concierne al reino de los cielos, al reino de Dios. El reino de los cielos, el reino de Dios es justicia, paz y gozo para sus hijos, para su iglesia. El reino de los cielos vive en nosotros el que ha aceptado el Señor Jesucristo, el que ha perdonado, el que ha pedido perdón, el que ha reconocido su situación de pecador, el que ha creído en la obra de redentora del Señor Jesucristo en la cruz. Así que, iglesia, con este punto quería cerrar, entendiendo de que el reino de los cielos es más que comida y bebida. Entendiendo de que el Señor tiene propósito para usted y para mí, que demos fruto. Entendiendo que nuestra vida tiene que moverse en esas directrices. Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque esa es la dinámica del reino de los cielos. Incline su rostro, iglesia. Padre amado, Señor de infinita misericordia, gracias por tu palabra, gracias por la predicación del reino de los cielos. Pedimos, Señor, que esta palabra se haga vida en nuestra vida, que seamos transformados.